La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio. Tuvimos un viernes de historias de Crossover hace apenas una semana, vamos a continuar por esa línea y hoy vamos a contar la vida, el pasado de un jugador que es muy actual, que está entrando a sus mejores años tal vez porque lo hemos tenido en la burbuja, no en los playoffs, pero sí en los partidos de resembrado y fue claramente la figura o una de las figuras, así que vamos a estar hablando de él. Me refiero al señor Devin Booker, que un día como hoy, hace 24 años, nacía y empezamos a transitar lo que es la carrera de un jugador que tiene muchos años en la liga ya, porque son 5, pero es muy joven todavía, así que vamos a de alguna manera entender por qué es una estrella, por qué juega como juega, de dónde salió, cuál es su relación, su conexión con el básquet desde muy pequeño y todo eso en una hora plagada de NBA como siempre encuentran en Crossover. ¿Cómo estás, Emi? Te saludo y empezamos a transitar la vida de este gran jugador. Así es, hola Lea, muy buenas tardes para vos, para Leo y para todos los que están del otro lado. Bueno, un Devin Booker que sorprendió quizás, o no tanto a los que más lo siguen como es tu caso, todo lo que había logrado en sus primeras temporadas en Phoenix Suns, un equipo que quizás no es el que más le podría convenir si hablamos de una estrella de su calibre, pero que bueno, lo draftearon en su momento y hasta ahora lo tienen ellos, lo conservan en su plantilla, que en la última temporada y más precisamente hablando en los Seeding Games, fue uno de los jugadores que más brilló. Sin duda, con ese 8-0 de Phoenix, que bueno, no les permitió clasificarse o entrar a un play-in, porque finalmente lo jugaron Memphis y Portland y clasificaron estos últimos a los playoffs con el 8º puesto, pero si uno se pone a pensar cómo fueron esos partidos, cómo venía Phoenix antes de la reanudación y todo lo que se hablaba de ese equipo, podríamos decir que fueron uno de los ganadores porque nadie esperaba ese rendimiento. Booker dio la cara y sacó a relucir todo su talento por el equipo y ese 8-0 tal vez no sirve en esta temporada 2019-2020, pero sí es una demostración de que pueden mejorar y de que pueden ser un equipo con chances y aspiraciones a los playoffs en este año o en esta temporada, mejor dicho, la 2020-2021, que por cierto no sabemos cuándo va a comenzar. El programa pasado dijimos 22 de diciembre quiere la liga, pero los jugadores quieren un 18 de enero como plazo inicial, el Martin Luther King Day, pero ahora están diciendo que la NBA le plantea si desean jugar en mediados de enero, van a tener que disputar una temporada de 50 partidos, más corte incluso de lo que se espera, que se está imaginando que van a ser 72, 70 juegos. Entonces eso va a repercutir de alguna manera en el salario. Todo eso ya lo analizamos, lo vamos a analizar el próximo martes. Pero volviendo a Booker, uno de esos jugadores que va a estar peleando por un salario y que ya tiene un contrato muy importante con Phoenix, creo que para entender su historia tenemos que arrancar incluso antes de su nacimiento. Él nace un 30 de octubre, al igual que Diego Maradona, se están cumpliendo 60 años del nacimiento del Diego y muchos recuerdan esta fecha por eso, pero en 1996 nace en Grand Rapids, Michigan, Devin Booker, un joven que ya desde un inicio tuvo una conexión con el básquet. ¿Y por qué digo esto? Porque su padre, Melvin Booker, ya era jugador profesional. Y ahí empieza, estamos viendo ahora imágenes de este jugador en su paso por por Missouri, que es la universidad en donde estuvo, y jugó apenas un poco más de 30 partidos en la NBA, pasó por los Denver Nuggets, pero luego no fue tenido en cuenta y viaja a Europa. Allí hace gran parte de su carrera, juega por ejemplo, en el Pesaro, donde ahora está jugando Carlos Delfino y Ariel Filiol, juega en Rusia, juega en el Khimki, y también juega en el Sony Milano, en el Olimpia Milano, como lo conocemos ahora. ¿Qué tiene que ver esto con Devin Booker? Más allá de, obviamente, el impacto que puede llegar a tener en tu vida, que tu padre, la persona a la que vos admirás, tu figura paterna, tenga una carrera deportiva
en lo que respecta al básquet? Bueno, también tiene que ver con su nombre. Si vemos el documento de Devin Booker, claramente no lo tenemos, vamos a darnos cuenta que su segundo nombre es Armani, Devin Armani Booker. Y es medio raro porque no es un nombre normal, tal vez menos para un estadounidense. Y la razón por la que tiene ese nombre es claramente su padre y su relación con Giorgio Armani. Él jugó en el equipo de Armani, el Milano, y tuvo una gran relación con el dueño de este equipo. Decidió ponerle el segundo nombre Armani a su hijo cuando nació, así que desde un principio la historia de Devin Booker está ligada a esta relación que ha tenido su padre con el básquet internacional. Y también, bueno, hablando un poco de lo que es el pasado de este jugador, también, bueno, vos mencionabas esos 32 juegos en la NBA y que se tuvo que ir una vez quizás terminada su estadía en la NBA, que se tuvo que ir para Europa. También fue el encargado quizás de alentarlo a Devin ya desde chico de empezar a dedicarse a esto que era el básquet, que era quizás el gran sueño del hijo de Melvin Booker, y ya desde el primer momento se encargó primero de dejar de jugar él por su parte, de retirarse de manera profesional, es decir, que tuvo una carrera corta, porque evidentemente también su propósito era ayudarlo a Devin a intentar llegar a los primeros planos del básquet. Y también quizás una de las coincidencias que tienen ambas carreras es que ambos se tuvieron que, o sea, no es que tuvieron que, sino que ambos jugaron en la misma secundaria, se me fue el nombre Moss ahora. Point. Moss Point, en Missouri, que justamente él le había recomendado que si quería ser un buen jugador de básquet tenía que acudir a esa secundaria. Y quizás a partir de ese momento, y ya entrando en lo que es el Devin Booker, jugador de high school, empezaba a padecer lo que hoy le está tocando, porque en sus primeros años, sobre todo en el freshman y sophomore, le había tocado un equipo que quizás no era el mejor de la región, no había tenido los compañeros que le podían ayudar, o bueno, en su caso él era chico, entonces eran los compañeros que ya estaban en años anteriores, que quizás no les daba la talla para progresar en lo que era el torneo de high school de su conferencia, y no terminaban con récords positivos, más allá de que quizás Booker terminaba con partidos de 20, 30 puntos. O sea, prácticamente estábamos viendo al Booker que tenemos en la actualidad, pero en high school. Sí, y me parece que es una forma de también entender cómo se fue forjando esa mentalidad que tiene Booker de bueno, tratar de sacar a flote a sus equipos a pesar de no tener armas a nivel colectivo para hacerlo. Lo está haciendo en Phoenix, lo ha hecho durante toda su carrera, como dice Emi, en el secundario Moss Point. Pero para llegar al secundario de Moss Point, que es, como decía Emi, también en Missouri, en el lugar donde su padre también entrenó, fue jugador y tiene una historia muy grande, tuvo que hacer un cambio en su vida. Recién mencionabas que él le dijo, bueno, si vos querés ser un jugador de básquet, tenés que llegar a este secundario y tenés que venir conmigo a vivir para entrenarte a tiempo completo. ¿Por qué? Porque sus padres estaban separados en ese momento de su vida, en su infancia. Él es hijo de Verónica Gutiérrez, una señora de descendencia mexicana, que algo que ya vamos a estar tratando y que tiene mucho que ver también con la historia de Booker, porque ha adoptado también esos genes, esa cultura mexicana, ha jugado muchos partidos de estos Global Games que la NBA juega en México con los Phoenix Suns, y la gente lo quiere mucho en México. Bueno, él se tuvo que ir de la casa de su madre, de Grand Rapids, Michigan, para empezar su carrera deportiva con su padre. Y lo hace ahí en Moss Point, donde dice Emi que su padre, justamente Melvin, tenía una cierta historia. Y como le suele suceder y le ha sucedido desde que entró a la NBA en el draft de 2015, no tenía grandes compañeros, básicamente se tenía que hacer cargo del equipo por su cuenta. De ahí se ven sus números, ha promediado más de 20 puntos en todas esas temporadas en high school, ha demostrado que ya tenía esa capacidad anotadora, y su padre también ha
tratado de que todo eso se viera entrenándolo para ser un gran anotador. Esto no quiere decir que Booker sea un comilón, como decimos acá en Argentina, que no pase la bola, sino que explotó esas virtudes que ahora lo hacen ser también uno de los mejores anotadores que tiene la NBA en la actualidad. En su temporada senior, la última en el primer equipo de Most Point, promedió 32,8 puntos y 5,6 rebotes con grandes porcentajes de acierto. Eso demuestra que ya tenía ese gen de killer del aro. Ahora, ¿cómo llega Devin Booker a la NBA desde ese joven en Most Point, en donde tal vez no se enfocan tanto los ojeadores de la liga y de las universidades, sino que más bien van a otras high school de renombre que sí tienen prospectos importantes y que están caracterizadas por eso, y normalmente llegan desde esas secundarias a la NCAA y también a la NBA. Bueno, muchos equipos vieron en Booker un anotador nato, un jugador que tenía un potencial altísimo y que podía ser importante para sus programas universitarios. Tuvo muchos ofrecimientos de la NCAA, pero hubo uno que la verdad le gustó mucho, cerraba por todos lados, y fue el de la Universidad de Kentucky, con el coach John Calipari a la cabeza, un entrenador emblemático que se precia o tiene esa historia y esa conexión de, más allá de esa maldición que se rompió en 2020 con la obtención del título por parte de Anthony Davis, que decía que los jugadores que llegaban a la NBA por parte del coach John Calipari no ganaban títulos. Bueno, tiene esa historia de hacer que sus jugadores lleguen a la NBA y que tengan ese recorrido y que encuentren el profesionalismo en la mejor liga del mundo. Booker estuvo en un programa universitario en el que también estaban Karl Anthony Towns y otros grandes jugadores que entran juntos al draft de la NBA. Eso hizo, más allá de su nivel, junto con su corta edad, él tenía, si mal no recuerdo, solamente 19 años, hizo que de alguna manera cayera posiciones en el draft, siendo un jugador que promedió solamente 10 puntos. Es algo normal en los equipos del coach John Calipari que sus guardias, sus jugadores importantes no tengan un gran registro estadístico. De hecho, creo que Jamal Murray es el único que superó los 20 puntos en la historia de su carrera en la Universidad de Kentucky, y él logra entrar al draft, pero en el puesto 13. Recuerdan esa selección, ese puesto, porque es tal vez una de las más emblemáticas en la historia de la liga, pero no nos vamos a extender tanto contando quiénes fueron elegidos en el puesto 13 y por qué es tan importante. Podemos decir, por ejemplo, que Tyler Herro fue la última elección y con eso decimos todo. Sino que en 1996, el año en el que nace Devin Booker, es elegido en el puesto 13 su más grande ídolo, Kobe Bryant. Entonces, de alguna manera, Devin Booker, un jugador que tuvo que hacer esa carrera, que también estaba ligado al básquet de Italia, como Kobe, sin haber viajado a ese país, sin haber tenido una relación directa, pero con una conexión que va a incluso su nombre, cierra un círculo, porque es ser elegido en el puesto en el que tu ídolo, el hombre que fue elegido justo en tu año de nacimiento, llega a la NBA. Me parece que es una historia muy interesante, la que tiene que ver con esos números. Podríamos decir que es una especie de numerología, pero sienta las bases de lo que fue su carrera luego. Y también la coincidencia de que Kobe se forma en Italia en su juventud, por esta cuestión de que su padre estaba también jugando en Italia. Entonces también son varias las coincidencias y los paralelismos que se pueden hacer entre estos dos jugadores. Obviamente uno de los datos más importantes, y quizás que obviamente los vamos a mencionar también cuando repasemos la carrera de Booker en estos últimos años en la NBA, es que son dos de los jugadores que tienen mayor cantidad de puntos en un mismo juego de la liga norteamericana. Entonces son muchísimas cosas las que permiten compararlos. Obviamente hay un mundo de diferencias. Hay un jugador que tiene en su haber 5 anillos y el otro que está todavía en un equipo que apenas puede meterse entre los contendientes a puestos de playoff.
y que obviamente va a pasar mucha agua abajo del puente hasta que podamos ver a un Devin Booker quizás levantando un Larry O'Brien, pero de todas maneras es un jugador que tranquilamente puede hacerlo. Volviendo también a lo que mencionabas vos de sus orígenes en la universidad, como bien mencionabas, está John Calipari en la Universidad de Kentucky, que es uno de los entrenadores que más aportó, o quizás una de las universidades, y por consecuencia, por tener a Calipari como head coach, entra en la bolsa quizás, como la que más jugadores de la NBA formaron. 57 basquetbolistas son los que tuvieron la posibilidad de pasar por Kentucky y después llegar a la liga desde 2011, si no me equivoco, la temporada 2010-2011, que es la primera que Calipari está en la Universidad de Kentucky. Bueno, a partir de ese momento, una enorme cantidad, casi 6 decenas de basquetbolistas que pasaron por Kentucky y que en este momento están en la NBA. Hay algunos que siguen, otros que no, obviamente, porque sería bastante raro ver casi 60 jugadores de la misma universidad en estos momentos en la liga, pero sin dudas que claramente era un jugador que estaba casi diseñado para ese proyecto universitario que tenía, en el cual duró solamente un año. Claro, y es algo normal en ese equipo y sobre todo bajo el mando de Calipari. Le pasó a Anthony Davis, le pasó a Karl Anthony Towns, que en ese draft de 2015, en donde también es elegido Devin Booker, fue el puesto número 1 y estuvo solamente una temporada en la Universidad de Kentucky con la camiseta de los Wildcats. Es algo que obviamente no responde solamente a esa universidad, a ese programa, ni a coach Calipari, sino a todos los jugadores de la NCAA en la actualidad. Le ha pasado a Zion Williamson, le ha pasado a RJ Barrett, así se dice. Ja Morant fue uno de los pocos que pasó 2 años en la NCAA solamente porque estaba en un programa más chico y no tenía tanta forma de mostrarse, sino era explotar en ese segundo año, pero es normal. Y el one and done es como se denomina ese tipo de característica, ese tipo de pasaje a la NBA, es cada vez más recurrente y tal vez lo sea con bueno, la llegada de equipos de la G League que te permiten ya ser profesional y pasar directamente a la NBA por su filial. Pero volviendo a Devin Booker, él llega a unos Phoenix Suns que obviamente estaban partidos al medio, por decirlo de alguna manera. Tenían un equipo mucho más pobre que en otros tiempos. Ya no estaba Steve Nash, ya no tenían a Mike D'Antoni como coach principal y sufrían lo que es reconstruir en un proceso en el que jamás han podido llegar a consolidar un proyecto que pueda ser candidato a los playoffs siquiera. Vamos a leer cuáles eran los jugadores más importantes de ese equipo porque habla mucho de lo que tuvo que vivir Devin Booker desde el principio. Recordemos, él era puesto 13, 18, 19 años, ya no recuerdo la cifra, me parece que son 18, y teniendo que hacerse cargo de un equipo desde el principio, con la anotación, cargando la ofensiva, aprendiendo cosas sobre la marcha, porque los que seguimos la carrera de Booker sabemos que no era un gran pasador desde el inicio y ha mejorado considerablemente con el paso de los años. Entonces, entender con quién jugó y saber cuáles eran esos rosters nos permiten saber por qué Devin Booker, primero, ha tenido grandes temporadas individuales, pero luego en lo colectivo no ha podido triunfar. Quizás la estrella más importante de ese equipo era Eric Bledsoe, que promedió 20 puntos por partido. Lo seguía Brandon Knight, podemos hablar de PJ Tucker, pero el tercer máximo anotador ya era Devin Booker. Entonces, no llegó a Golden State Warriors en esos tiempos, no llegó a un equipo en el que uno pudiera decir, bueno, dejémoslo desarrollarse de la mejor manera y que tenga su explosión en los próximos años, o se nos transforme en un jugador franquicia, pero no tenga que cargar exclusivamente con la ofensiva. Me pongo a pensar en un jugador que fue puesto 13 también, pero que entró en un equipo que ya tenía características de playoff, y hablo de Donovan Mitchell. Entonces, sufrir eso o cargar con eso, porque no es que solamente le pasó a Devin Booker, sino que le pasa a muchos otros jugadores, tal vez no tanto en el puesto 13 y en esos puestos, sino en los primeros,
por una cuestión lógica de nivel de esos equipos. Tener que cargar con todo eso es muy complicado. Aún así, Devin Booker en esa temporada tuvo grandes resultados y promedió 13,8 puntos. Nada comparado a lo que haría luego. Sí, totalmente. Además, vos mencionabas lo que es el equipo, esta plantilla, llegaron a tener 23 jugadores diferentes. Es una cifra realmente alta para un equipo de la NBA en la que estamos acostumbrados, que quizás no es que sea la regla o la ley no escrita de la liga, pero cada vez los equipos que llegan más lejos son los que menos jugadores tienen, porque obviamente mejor saben usar quizás sus selecciones de draft o bien sus trades para armar equipos competitivos, pero un tanto cortos. Obviamente lo que vimos en la final quizás de Miami, de los 7 jugadores en el juego 5, obviamente también te das cuenta que no podés hacerlo toda la temporada, porque llega un punto en que los jugadores no te van a rendir porque no pueden más. Pero en el caso contrario, como siempre los extremos son malos, en este caso el hecho de haber tenido 23 jugadores es una complicación bastante grande. Y lo que corresponde quizás a Booker en este planteo es que Eric Bledsoe se lesiona en los primeros meses de temporada, por eso solamente juega 31 partidos, si no me equivoco. Sí, 31 partidos todos como titular, pero tiene la mala fortuna de lesionarse. Y ahí es cuando entra Devin Booker quizás a cobrar un poco más de importancia, porque él es el reemplazo natural, por decirlo de alguna manera, de Bledsoe, porque termina convirtiéndose en el titular de su puesto, en el escolta titular de un equipo que terminaría en esa temporada completando una de las peores marcas obviamente de la conferencia oeste, récord negativo por supuesto, y también históricamente hablando de la franquicia de Phoenix, fue la segunda peor marca histórica en temporada regular. Obviamente, como mencionaba Lea, ya no estaba Nash y ya no estaba Mike D'Antoni, que se había ido para Houston Rockets, y era evidente que entraban en un proceso de reconstrucción del cual todavía estamos hablando. Claramente, y demuestra que desde lo dirigencial no han tenido el rendimiento que Booker sí ha tenido en la cancha, y todo eso juega en contra para el desarrollo de un jugador. Tal vez no desde los números justamente individuales que ya vamos a estar nombrando y son históricos en muchos aspectos, sino desde lo colectivo. Y si alguna le pregunta a Devin Booker, obviamente quisiera estar jugando en un equipo que peleara los playoffs. Es el quinto jugador con más puntos en la historia de la NBA que no ha jugado un partido de postemporada, y tiene 24 años solamente. Eso te dice algo, te dice dos cosas en realidad: que tu mejor jugador sí está haciendo las cosas bien para que vos entres a los playoffs, pero desde lo dirigencial, desde lo organizativo, no se están haciendo las cosas de la misma manera. Vamos a repasar cuáles fueron las temporadas en las que Booker tuvo que sufrir estar en los Phoenix Suns y lo que ha logrado individualmente, obviamente. En esa primera temporada, 2015-2016, que es la de su inicio en la liga, 23 fueron los jugadores de Miami, 23 también fueron las victorias de esos Phoenix Suns, que perdieron 59 partidos, obviamente fueron de los peores de la liga y no entraron a los playoffs. Pasaron a la 2016-2017, campeonato de los Golden State Warriors, con Kevin Durant ya en el equipo. 24, una leve mejoría que no sirve para nada y que demuestra que el equipo no estaba bien todavía y que no había mejorado, a pesar de tener la posibilidad de elegir en puestos altos del draft de la NBA. Booker, en cambio, sí mejora notablemente sus números, pasa de 13,8 puntos a 22,1, de 2,6 asistencias a 3,4, de 2,5 rebotes a 3,5, y empieza a tener un nivel y una preponderancia en el ataque del equipo que es mucho más alto. Pasa de 11,4 tiros de campo intentados a 18,3 y mantiene la eficacia, pero perfecta, 42,3% en su primera temporada con 11 tiros, 42,3% en la segunda con 18. Entonces, una vez más se ve clarito que empezaba a ser y empezaba a cargarse el equipo en la condición de jugador franquicia, pero al mismo tiempo los planteles no acompañaban.
eso se traduce en malos resultados, pero también en un sentido de, o en una creencia de que los números son vacíos. Mucho de lo que pasó Booker en sus primeros años tiene que ver con eso. Se hablaba de que era un gran jugador, pero que tenía números vacíos, que no servían para nada, que su equipo no ganaba porque él no hacía que ganara. Nada más alejado de la realidad, y eso se ha demostrado en estos últimos años. Pero volvamos a el pasado, 2017-2018. De 24 victorias a 21 victorias y 61 derrotas en esa temporada. 19 en la 2018-2019. 19 victorias. Apenas 19 victorias y 63 derrotas. Al mismo tiempo, en lo que es el banquillo de la franquicia, pasan 1, 2, 3, 4, 5 entrenadores en lo que va de la carrera de Devin Booker. Sexto, el caso de Monty Williams, que ahora está dirigiendo actualmente, por eso no lo contamos. Pero viendo cómo se desarrolló su carrera, su trayectoria, y cómo la franquicia fue tomando sus decisiones con los picks que eligió, con los jugadores que consiguió con esos malos resultados, que de hecho no fueron buenos en relación a lo que sí eligieron otras franquicias, uno puede decir que, y puede hacer el caso, el argumento de que Devin Booker es tal vez la estrella más desaprovechada que tiene la NBA. Sí, totalmente. Eso se ve a las claras. Ya de por sí analizando un partido que quizás es el momento bisagra en su carrera, en el que realmente demostró que es uno de los mejores jugadores que tiene hoy por hoy la liga, y creo que ya sabes de cuál estoy hablando, y que es el de los 70 puntos en el No escuchas, Leo. Claro, que Leo no me escuche. En el estadio Boston, 70 puntos. Es una cifra que hasta el momento de hoy, quizás Harden fue el que más se aproximó en los últimos años, pero es una de las marcas de anotación más altas de toda la historia, y está obviamente cerca de los 81 de Kobe y de los 100 de Will Chamberlain. Después el resto lo mira desde atrás. Es un jugador que prácticamente cuando tiene la pelota y está en una buena noche es capaz de meter todos los puntos, pero el problema es que no tiene compañeros que lo acompañen, valga la redundancia. Obviamente lo que pudimos apreciar, sobre todo en este regreso de la liga, es que quizás encontrándose un poco más con Ricky Rubio en el perímetro, puede ser que sea una dupla productiva y que le pueda dar muchas más victorias a los Suns en la próxima temporada. Pero una vez que el español no entre en ritmo, o esté lesionado, o esté fuera por descanso, necesitaría que se empiece a asociar con el resto de los compañeros, y quizás no tiene compañeros de la talla de Ricky Rubio o similares, sino que después, sacando los iniciales de Phoenix, es un equipo muy vacío, que no tiene muchas maneras de acompañarlo. Así que prácticamente es un jugador que está solo en Phoenix y no tiene mucho más por hacer que simplemente jugar, mostrarse y esperar a las agencias libres, que en su caso van a pasar unos años hasta llegar a ese momento, o quizás los mercados, como para poder tener la chance de cambiar de equipo e ir a otro que sea un pretendiente de título, por lo menos. Y yo lo veo un poco mejor en ese aspecto, más allá de que es cierto de que la franquicia de Phoenix no ha tenido grandes movimientos, no ha sabido elegir en el draft, sobre todo. Tuvo la elección número 1 en el draft de 2018 y prefirió a DeAndre Ayton por encima de Luka Doncic. Eso claramente le jugó muy en contra a Phoenix en estos últimos años, más allá de que DeAndre Ayton es muy joven, tiene con qué para mejorar. Uno no puede desperdiciar y dejar pasar, desaprovechar ese tipo de talentos, más allá de que tranquilamente podemos decir que Booker y Luka Doncic podrían jugar y podrían complementarse dentro de la cancha. Ni siquiera estaba Ricky Rubio en el equipo, así que no había problema de superpoblación de bases o de creadores de juego, y aún así no lo eligieron. De hecho, Igor Kokoskov era el entrenador de esos Suns, fue entrenador de Luka Doncic en Eslovenia en el Eurobasket que ganaron. Estaba todo dado para que eligieran al esloveno, al ex jugador de Real Madrid, y no lo hicieron. No hay mejor demostración de un error dirigencial
que ese, y tal vez no hay mejor demostración o mejor ejemplo de la carrera de Devin Booker que esos 70 puntos en 2017 que les hizo a los Boston Celtics, porque justamente Phoenix pierde ese partido y él es el mejor jugador de la cancha por escándalo, hace esos 70 puntos con nada más que 20 años, es la anotación más alta desde los 81 de Kobe en 2006, han tenido que pasar 11 años y un jugador de 20 lo hace, lo logra luego de tanto tiempo. Para ponerlo en contexto, la mayor anotación de Michael Jordan fueron 69 puntos. O sea, Booker con 20 anotó más en un partido, y no estoy diciendo que sea mejor anotador que Michael Jordan ni nada de eso, pero para tomar magnitud de lo difícil que es llegar a conseguir eso. Tiene más game winners que cualquier otro jugador en la NBA desde su llegada a la liga, a excepción de LeBron James, que lo empata. Entonces, no podemos negar que sus estadísticas no son vacías y que si queremos entender el mal rendimiento y los malos resultados que han tenido estos Phoenix Suns, no podemos empezar por Devin Booker, porque claramente es el único que se salva de este bote y lo ha sido desde que llegó a la NBA en 2015. Vamos a ver los números en esa progresión que estábamos haciendo. Decíamos 22,1 puntos en la 2016-2017, que fue su segunda temporada. Pasa a 24,9 en la 2017-2018. Ya tiene números de All-Star, 24,9 puntos, 4,5 rebotes, 4,7 asistencias, porcentajes de acierto muy altos, 38% en triples, 43% en tiros de campo. Nunca fue All-Star hasta esta temporada 2019-2020, pero sigamos con las anteriores. 26,6 puntos en la 2018-2019. 26,6 puntos. Muy pocos jugadores han tenido promedios estadísticos de ese nivel en los últimos años. Booker es uno de ellos y lo hizo nada más y nada menos que con 23 años. Entonces, veamos la historia por un lado y por el otro. Phoenix como franquicia, con Booker como jugador más importante, no ha tenido los resultados que esperaba. De hecho en esa temporada, en los 2018-2019, fue donde peor le ha ido. 19 victorias y nada más que 63, nada menos que, mejor dicho, 63 derrotas. Al mismo tiempo, la progresión de su jugador estrella no paró y no han sabido rodearlo, no han sabido gestionar la plantilla para lograr eso hasta 2019-2020. Creo yo que ahí empiezan a entender en cierto punto, entre comillas, que se les va a ir si no logran generar un ambiente competitivo. Y de hecho, la demostración más clara es la estadística de victorias, 34 victorias. La máxima desde que Booker llega a la NBA. Le dieron la batuta, le consiguieron un jugador que le permitiera desprenderse en cierto punto de la gestación ofensiva. Jugadores de rol muy importantes como Aaron Baines, Dario Saric, jugadores que han respondido de la mejor manera. Si bien no son estrellas, pudieran sacarle un poco de esa presión que tenía Booker sobre los hombros, y él responde con la mejor temporada de su carrera, 26,6 puntos nuevamente, con 6,5 asistencias, una mejoría notable en ese aspecto, 4,2 rebotes, 48% de acierto en esta campaña, un número brutal para la cantidad de intentos que tiene, 18 tiros intentados por partido. Bueno, veremos qué hace Phoenix en este mercado y qué logra con el pick que tiene para conseguir elevar esa competitividad al punto de que Booker, no decida irse, no fuerce un traspaso y no se tengan que quedar sin el pan y sin la torta. Y además estamos hablando de un jugador que ya tuvo la posibilidad de ser campeón de un torneo de 3 puntos en los fines de semana del All-Star Game. También fue finalista en uno de ellos, en el que gana Klay Thompson. Inclusive en su año de rookie, ya en el 2015, ya estaba demostrando de lo que era capaz el joven Booker, recién llegado a la liga. Y por otra parte también estamos hablando de un jugador que es relativamente sano, no está exento de las lesiones ni mucho menos, porque de hecho en la temporada en la 17-18
jugó 54 partidos, es decir, que se perdió casi 30, por una cuestión de que tuvo una lesión en uno de sus aductores. Pero es un jugador que es capaz de regresar y de demostrar el mismo nivel al que se había ido en el momento antes de sufrir las lesiones. De hecho, esa es, si no es la única que tiene, es una de las pocas o uno de los pocos motivos físicos por los cuales se tuvo que ausentar de juegos desde que llegó a la NBA. Y también es un jugador que es bastante, soporta bastante bien las lesiones. Porque cuando él estaba en la secundaria, en Missouri, también había tenido una torcedura en uno de sus ligamentos, que es una lesión que habitualmente podría dejar varias semanas o hasta meses a los jugadores, y que en su caso ya el partido siguiente estaba jugando. Es decir, hasta en eso está casi programado para funcionar bien este jugador, que no tiene problemas con su físico, se recupera muy bien, tiene muy buenas producciones, y hasta en eso puede ayudar a Phoenix. No necesitan demasiado de este jugador como para que, si se llega a lesionar, pueda llegar a perderse una temporada. Obviamente, quizás el día de mañana tiene una lesión que lo genera estar de baja 6 meses, porque ya tenemos Prontuaria. ya tenemos el prontuario, que Crossover quizás no sea de los mejores pronosticando, pero tranquilamente puede darle o sea, a lo que quiero decir es que es un jugador que tranquilamente, si se lesiona, sabes que vas a poder confiar en él cuando regrese, porque es mentalmente fuerte y su físico también aguanta lo que él le pide que haga. Sin duda, si esa mentalidad que tiene la gana, admirando o entendiendo que su modelo a seguir es cierta persona. Decíamos, recién fue elegido en el puesto 13 al mismo tiempo que entra a la liga, sabiendo que en esa posición, en 1996, el año que él nace, había sido elegido su ídolo, Kobe Bryant, y tiene la chance de jugar contra Kobe Bryant, demostrarle que era su ídolo y darle indicios de que mucho de su juego estaba influenciado por su legado. Y Kobe, en el partido que juegan, y creo que fue 2016-2017, segunda temporada de Booker en la NBA, le regala algo, le regala unas zapatillas en las que él le escribe a Booker: "Be legendary", sé legendario. En esas zapatillas Nike, obviamente, de Kobe, le escribe eso y lo elogia en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Le dice tiene que encontrarse con su juego, pero tiene todo para hacerlo, y ahora lo único que falta es entender quién es y de ese modo ir hacia adelante. Ahora vamos a ver lo que hizo Booker en los años posteriores, ya en 2020, cuando se da la noticia de que Kobe Bryant había fallecido. Be legendary, la frase, el eslogan, no sé cómo decirlo, la frase, mejor dicho, no es una marca, que Kobe Bryant había escrito en esas zapatillas, se la tatuó en el brazo. Be legendary. Algo que ha hecho, algo que está tratando de hacer, obviamente, y que lo escribe en su piel para recordarlo siempre. Obviamente una relación muy importante con Kobe, su mentor, ha entrenado, ha tenido sesiones privadas, ha desarrollado una conexión, una amistad o una relación fraternal, tal vez, que no tenían muchas otras estrellas actuales de la NBA, y son contados con los dedos de las manos los que pueden decir yo tenía una conexión similar a la que Booker tuvo con Kobe. Obviamente LeBron, tal vez podemos hablar de Kyrie Irving, podemos hablar de Anthony Davis, Kevin Durant, probablemente, y hasta ahí. Me parece que muy pocos jugadores han tenido esa conexión de mentor con Kobe Bryant, y Booker, el juego de Booker, lo demuestra cada vez que sale a la cancha. Exactamente, y es un jugador que también, bueno, como analizábamos al principio, está muy relacionado con Kobe por todas estas cosas de su juventud y también de sus padres jugando en Italia, y que también con el correr de los años hasta podríamos haber hablado, vaya uno a saber qué hubiera sido
si Charlotte no lo enviaba a los Lakers. Podríamos estar hablando de que sus carreras también podrían ser bastante similares, porque los Hornets en su momento, y bueno, ahora mismo también, no eran y tampoco son un equipo competitivo o que le podría dar la posibilidad a un jugador de salir campeón. No es de esas franquicias que uno que sabe que consiguiendo un joven más que interesante como lo podrían ser Kobe o Booker en este momento, podrían ser el complemento perfecto para un plantel con aspiraciones a título. No, para nada, es totalmente diferente a lo que nos terminó entregando cuando llegó a los Lakers. Quizás si esa misma noche en el draft Devin Booker era enviado a un equipo con pretensiones de título, también podríamos estar hablando que quizás ya tendría al menos un anillo, también hablando de, por ejemplo, que Kobe gana su primer título en el 2000, pero claro, estaba rodeado de jugadores excepcionales como Shaq y también un entrenador como Phil Jackson que sabía que era lo que hacía. En este caso, y esta tarde estamos hablando de que Booker llega a un equipo en el que le pasaron 5 entrenadores por delante, compañeros que nunca terminaron de acompañarlo de la mejor manera y que lamentablemente llegó a perder 61 partidos de temporada regular. Es decir, no hay manera de explicar quizás lo que podría ser Devin Booker en un equipo competitivo, pero quizás sí se podría hacer un paralelismo con Kobe como para decir, bueno, quizás los equipos importantes o los equipos que están más arriba en las tablas de las conferencias este y oeste se están perdiendo un jugador que tranquilamente podría ser como Kobe. Sin duda, sin duda. Es una cuestión de, obviamente no estamos comparando carreras porque Kobe después lo hizo solo y tiene un legado que es muy difícil de comparar con cualquier jugador de la actualidad por una cuestión de años y de nivel y de mantenerse en la elite, que es lo más difícil de todo. Pero es una decisión que te cambia la carrera o el inicio de tu carrera definitivamente. Si Kobe seguía en Charlotte o no era traspasado a Los Ángeles Lakers, probablemente no hubiese tenido los mismos títulos. Es obviamente hablar sobre el viento, sobre el polvo, porque nadie puede cerciorarse y nadie puede confirmar esto porque no pasó. Pero está claro que las chances de conseguir un campeonato con Shaq y Phil Jackson eran mucho más grandes que hacerlo solo en Charlotte o con otros jugadores de menor importancia o de menor nivel. Lo mismo le pasó a Booker, pero del lado contrario, como dice Emi, tuvo que recalar en Phoenix y así es su carrera. Es tal vez cuestión del destino o lo que sucede con muchos jugadores y poco a poco ha empezado a con su fuerza de voluntad y su talento a llevar a Phoenix a posiciones en las que cada vez está un poquito más cerca de entrar a los playoffs, cada vez lo ayudan más, cada vez mejora en su juego, cada vez es más líder, cada vez es más completo y eso demuestra que tal vez no fue lo mejor para lo que respecta a su carrera en cuanto a logros colectivos, pero sí en su desarrollo le sirvió muchísimo porque ha crecido exponencialmente. Mientras vamos a ver ahora un video de un joven Booker defendido por uno de los mejores defensores que tiene la NBA o que ha tenido la NBA en los últimos años. Ahí lo tenemos, el señor que está defendiendo a Devin Booker, que por esos momentos jugaba en Philadelphia 76ers, es Andre Iguodala, nada más y nada menos, MVP Finals de 2015. Vamos a repasar un par de logros individuales y estadísticos de Devin Booker. Hablábamos de Kobe Bryant, podemos decir que lo superó hace muy poco como el guardia más joven en alcanzar los 7.000 puntos de carrera. Booker tiene más de 7.000 puntos, más de 7.600 de hecho, y va camino a los 10.000 tal vez en la próxima temporada o en la otra. A nivel general, o sea, sin contar por posición en esta tabla histórica, solo LeBron James, Kevin Durant y Carmelo Anthony, 3 de los mejores anotadores del último milenio, han llegado a esa cifra, a los 7.000 puntos, antes que Booker, en una edad temprana, más temprana que Booker. Booker es el jugador más joven en sumar al menos 60 o 70 puntos en un juego. Lo hizo con 20, como decíamos, y anotó 70 en el TD Garden ante los Boston Celtics, con todo lo que eso implica, más allá de el resultado final del partido, los rivales, lo que sea. Recientemente quebró la marca de Walter Davis en lo que respecta a partidos de 30 o más puntos en la historia de los Phoenix Suns.
ya tiene, escuchen este número, 91 partidos de 30 o más puntos en su carrera, todos obviamente con Phoenix, y superó los 90 de Walter Davis. Ahora, el número es impactante por sí solo, pero si le agregamos que Davis estuvo 11 temporadas en la franquicia y Booker solo lleva 5, es aún más asombroso. Booker también está, mejor dicho, también algo que ya habíamos dicho, en el quinto puesto histórico de la tabla de jugadores con más puntos sin haber jugado un solo partido de playoff. Estuvo muy cerca de hacerlo en esta 2019-2020 con la burbuja y todo lo que ya vivimos en los últimos meses, pero no lo hizo y como lleva 7.683 queda quinto en esa tabla. Su evolución desde la anotación es brutal. Y ya la hemos seguido con el paso de estas temporadas, de 13,8 a 22,1, luego a 24,9 y 2 temporadas consecutivas con 26,6. En esta temporada, la 2019-2020, 26,6 puntos. Solamente James Harden y Damian Lillard tienen un mejor true shooting, que es una estadística avanzada que mide mejor la eficacia, la eficiencia, mejor dicho, de los jugadores, porque tiene en cuenta los 3 puntos, el valor de los tiros de 3 puntos, mejor dicho, y solo James Harden y Damian Lillard están por encima de él en lo que respecta a los 10 máximos anotadores. Obviamente hay muchos jugadores por encima de Booker, pero no alcanzan esa cifra, no alcanzan los 26 puntos por partido. Y en lo que respecta a tiro de campo efectivo, que es otra estadística avanzada que mide mejor lo que es el poderío o la capacidad de anotación que tiene un jugador de la NBA, él también está por encima de casi todos, a excepción de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo, entre esos 10 máximos anotadores de la NBA. Eso nos puede decir de alguna manera que Booker está entre los mejores anotadores de la liga, y no solo entre los mejores, sino también entre los más eficientes. Sí, y además una de las características también que tiene es que es uno de los jugadores que mejor define partidos, y que también lo habías mencionado, y que también viene a la memoria un poco el juego ante los Clippers que termina definiendo él mismo, que es obviamente victoria porque este equipo terminó 8-0 en los seeding games de la burbuja de Orlando, y que da una muestra a las claras de que es uno de los jugadores que mejor tira, que también mejor se crea los espacios, porque en lo que respecta a su juego sabe jugar muy bien sin balón. No es un jugador que necesite tanto la pelota en sus manos, más allá de que bueno, pudo haber metido 70 puntos en un partido, y para hacer eso necesitas la pelota sí o sí, eso es, está más que claro, pero prácticamente es un jugador que tiene todas las condiciones también para ser el líder de anotación quizás de la liga. Obviamente lo venías repasando bien vos, que está por encima de los 20 puntos en las últimas temporadas, y que tranquilamente puede seguir incrementando esas cifras, por una cuestión de que es quizás caer en lo mismo, pero si logra tener compañeros que pasen mejor la pelota o con los cuales se entienda de mejor manera, como para poder ubicarlo cuando él esté libre en los diferentes puntos de la cancha, bueno, muy probablemente con el correr de los años podamos ver hasta un Booker que puede quedarse con el título de anotación de la liga, o estar cerca de conseguirlo, además de que, bueno, obviamente eso muchas veces garantiza la presencia en el All-Star Game, y este año fue recién la primera vez que pudo hacerlo en el juego en sí. Sí, y como suplente por la lesión de Damian Lillard, así que no fue elegido, entre comillas, directamente. Habla un poco de cómo se lo tiene en cuenta por una cuestión de lo colectivo a Booker en la NBA, hasta creo yo, hasta la reanudación de la liga y este 8-0 que nombrábamos, y su nivel altísimo que lo llevó a ser candidato al MVP de la burbuja junto a Damian Lillard, que justamente ganó el premio. Creo que no se lo tenía en cuenta como una estrella de la NBA. Se hablaba de estos números vacíos, de todo lo que decíamos antes. Bueno, ese fue el quiebre, me parece, para entender que estaban todos equivocados los que pensaban eso. Y recién nombrabas posibles logros que puede tener Booker en su carrera en el futuro más cercano, ser el máximo anotador de la NBA, todos individuales obviamente, estamos analizando sus logros individuales, así que vamos por eso.
También lo que puede llegar a lograr, y creo yo que lo va a llegar a hacer, es entrar en el club del 50-40-90. ¿Qué es esto? 50% de acierto en tiros de campo, o al menos 50% de acierto, 40 en triples y 90 en tiros libres. ¿Por qué? Porque está muy cerca en cifras en esas dos primeras, y en tiros libres ya lo ha superado. En esta temporada promedió 91,9 en tiros libres. Solo lo supera, y creo que Leo se debe estar parando en este momento del sillón, Brad Wanamaker, el jugador de los Boston Celtics. La salvedad es que Brad tiró menos, casi 400 triples libres, menos que Devin Booker, que obviamente tiene mucho más tiempo la pelota en sus manos, genera más faltas y va a la línea muchas más veces. Ahora, 48,9% en tiros de campo, está a un 1% de llegar al 50 y meterse también en ese rubro. Creo yo que, como decía Emi, con mejores pasadores en su equipo, con la posibilidad de hacerse más espacios por la amenaza de otros jugadores, va a llegar a una efectividad incluso superior, y va a terminar siendo parte de ese club del 50-40-90. Así que veremos qué sucede con Booker a nivel individual, porque no podemos decir mucho de Phoenix hasta que no sepamos qué manejos hacen en su agencia libre y en el draft, en el mercado de negociaciones, posibles traspasos. Incluso se habló de la salida de Devin Booker a Minnesota Timberwolves, obviamente por una cuestión de que es muy amigo de Karl Anthony Towns y de D'Angelo Russell, dos jugadores que ya están ahí y que de hecho fueron parte del draft de 2015, 1 y 2. Pero no sabemos cuál es el futuro. Tiene contrato, es uno de los contratos más altos de la NBA, es un jugador franquicia, él quiere quedarse, o al menos ha dado indicios de eso en sus declaraciones hablando de Phoenix, y lo entiende como una cuestión más allá del básquet. Él representa a un estado, al estado de Arizona, a una ciudad. Ha tenido la posibilidad, como decíamos antes, de crear una relación con México, y la NBA está muy interesada en México como mercado. Ha puesto un equipo de la G-League ahí y quiere seguramente continuar con una franquicia de la NBA por una cuestión de proximidad de los territorios y lo que eso implica. Y Booker es tal vez la cara más visible de la NBA en México en este momento, en donde los jugadores mexicanos no tienen tanta relevancia en la NBA. Podemos hablar de Juan Toscano, pero ya los jugadores importantes en la liga no están en este momento, y Booker aparece como una posibilidad de conexión con esa gente, con esa cultura, con ese país. Por su madre, porque él ha involucrado todo lo que tiene que ver con su imperio, entre comillas, económico, porque ha firmado contratos con Nike y ha hecho eventos en México, porque firmó contrato con Zucaritas, porque ha ido muchas veces a México y se involucró con la cultura, y me parece que todo eso pesa para que Booker sea la cara de una franquicia, y en Phoenix lo ha logrado, y tal vez si se va a otro equipo tiene que compartir ese protagonismo, más allá de que obviamente seguro que para su carrera personal sería más importante a términos de logros colectivos llegar a un candidato al título. Tal vez logra un equipo competitivo en Phoenix y se puede quedar. Sí, seguramente. Además, agregando un poco de lo que es la información de la expansión de la NBA hacia México, en la otra temporada vamos a estar conociendo lo que va a ser un nuevo equipo de la G-League, cómo va a ser Capitanes, si no me equivoco era el nombre de la Ciudad de México, que va a estar participando de quizás la segunda categoría o la segunda división, o básicamente la liga de desarrollo, como era antes conocida, en la que probablemente también van a empezar a tener jugadores mexicanos. Imagino que por ese lado va el acuerdo, y también veo quizás la posibilidad de que Booker vaya a partidos de ese equipo, o por lo menos tenga algunos acuerdos, o quizás con su mera presencia en el estadio le empiezan a dar importancia también al equipo mexicano, como para poder quizás generar más jugadores que puedan llegar a la NBA. Obviamente es muy poca, casi nula la participación, como vos decías, está Juan Toscano en los Warriors, pero es un jugador que
juega en la filial de la G-League, los Santa Cruz. Santa Cruz Warriors, que me salía el nombre del equipo, y que recién esta temporada tuvo la posibilidad de debutar con Golden State, pero por una cuestión de que estaban prácticamente carentes de jugadores en su puesto. Entonces eso fue lo que finalmente le terminó dando la posibilidad, pero después no hay muchas más oportunidades para los jugadores de este país. Entonces quizás algún acuerdo con Devin Booker que pueda ayudarlos a potenciar ya de por sí el equipo y quizás hasta la Liga Mexicana, eso les ayudaría bastante para mejorar un básquet de una confederación que está últimamente en muchos conflictos con la FIBA, que bueno, en los últimos días también tuvo la renuncia de la presidente, y que esperemos que logren reflotar, porque por ejemplo hoy en día tienen a un histórico que es del básquet mexicano como es Ayón, que también ha tenido la posibilidad de jugar en los mejores equipos de Europa, pero no de la NBA. Y está en este momento en Astros, tiene la posibilidad de jugar en su liga. Hay muchos jugadores importantes en México como selección que han tenido paso por la NBA y que pueden llegar a ser esos representantes. Obviamente Booker es estadounidense y tiene esta descendencia, pero él responde al Team USA y ha sido parte de convocatorias para ese seleccionado, y obviamente su nacionalidad y su patriotismo va por el lado de Estados Unidos, pero bueno, encuentran esa conexión muy linda que tiene como para poder formar parte de ese nuevo mundo que puede llegar a formarse, que ya se formó y se está formando, pero a una nueva escala puede llegar a desarrollarse en México. Booker como jugador franquicia, Booker como niño, Booker y su relación con Italia, Melvin, su padre, Kobe Bryant y esta conexión que va desde su juego hasta su mentalidad y su capacidad para tomar el control de los partidos, su desarrollo individual, al mismo tiempo que el desarrollo colectivo de su equipo no ha sido el mismo o han ido por lugares separados. Todo eso en la historia de un jugador que hoy cumple 24 años y que tiene un futuro enorme por delante, porque a pesar de su corta edad ya ha tenido la experiencia necesaria para convertirse en un jugador franquicia de la NBA y tener números espectaculares. Repasamos un poquito de todo, tal vez nos quedó algo en el tintero, pero bueno, ya hablaremos de Booker largo y tendido durante la temporada 2021, o al menos eso esperamos, porque está llamado a ser una de las grandes estrellas. Nos tenemos que ir, te agradezco, Emi, y nos vemos el próximo martes. Exactamente, te agrego un dato más, es uno de los 44, si no me equivoco, en la lista de Greg Popovich para los Juegos Olímpicos, así que dependiendo quizás de cómo se desarrolle la próxima temporada, si se llegan a superponer los playoffs con la cita en Tokio, hasta lo podríamos llegar a ver con el Team USA. Ojalá, pero son tantas las estrellas que ya 44. No sabemos. Claro, no sabemos si nos sirve, si no nos sirve. Obviamente Booker es un crack y puede llegar a estar, y para el juego en general sería muy interesante. Nosotros nos vamos, le agradecemos obviamente a Leo que hoy no estuvo en pantalla y obviamente sí va a estar el martes con nuestro debate informativo. Tenemos mucho para hablar sobre la reanudación de la temporada, los agentes libres, el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Le mandamos un saludo muy grande y como decimos siempre, quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio, porque se viene un partidazo, la previa, la final entre Quimsa y Flamengo por la Basketball Champions League Américas, y no se lo pueden perder. Nosotros nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima.